Bueno, yo les voy a hablar sobre el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos a través del cual nosotros los individuos nos podemos comunicar entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, también pueden ser corporales, como lo es el lenguaje de señas o los gestos, y también pueden ser gráficos, como lo es la escritura. La función que tiene el lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, ¿ya? Sea que se trate de ideas, sentimientos o sensaciones. Y obviamente colaborar con el lenguaje socializado y pues construir una cultura común entre nosotros los seres humanos, ¿ya? Bueno, la gramática del lenguaje, primero que todo, fue considerada al principio como una disciplina normativa que enseñaba a escribir y pronunciar correctamente como una lengua. Actualmente, la gramática es comprendida y definida como la estructura interna de una lengua. Los elementos, ya que aquí están los elementos y estos se relacionan con lo que la conforman. Y también es considerada como una ciencia, parte de la lingüística, que se encarga de estudiar dicha estructura en forma particular y general. Dicho esto, por consecuencia, toda lengua tiene su gramática. Bueno, están los tipos de gramática, que en ellos está la fonética, que es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la producción y la percepción de los sonidos de una lengua en sus manifestaciones físicas. La morfología, que es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades. La síntesis es una subdisciplina de la lingüística y parte importante del análisis gramatical, que se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes. La semántica, que es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje, y la etimología, que es el estudio del origen de las palabras. Bueno, ahora la lingüística. La lingüística se denomina la disciplina que se le dedica al estudio del lenguaje y que tiene como objetivo el estudio, la descripción, la explicación de la lengua entendida como un sistema de signo autónomo. El lenguaje también tiene sus características, las cuales son que el lenguaje es racional, es una capacidad innata del ser humano, por lo cual es universal. Ya resulta también ser un proceso de codificación. El lenguaje también se expresa mediante sonidos, signos, gráficos, signos corporales, por el habla. También permite intercambiar información entre dos o más individuos. Y en sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia. Bueno, tipos de lenguaje. Está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal se refiere a todas las formas de lenguaje que se hace el uso de la palabra, y este comprende el lenguaje por vía oral y el lenguaje escrito, que son los signos. Y el lenguaje no verbal abarca las formas del lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. Ciertos términos que nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión sobre esto, que puede ser la plasticidad fenotípica, la evolución genética, la evolución cultural y el lenguaje. En la plasticidad fenotípica tenemos que son el cambio de características de un organismo en respuesta a una señal ambiental. Un ejemplo de este puede ser la liebre ártica, que durante el verano esta tiene una piel, un pelaje gris que le permite adaptarse y sobrevivir en el entorno en el que está. Durante el invierno esta tiene un pelaje blanco que le ayuda en las condiciones de frío y adaptarse al camuflaje que esta tiene que dar para la caza y evitar ser cazado. La evolución genética la tenemos como un dicho proceso que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Vendría siendo a través de la historia cómo la evolución ha venido modificando ciertos organismos para tener un mayor desarrollo a través de los años. Como evolución cultural es que la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad, las cuales también cambian a las personas. Dentro de una sociedad no es la misma que tenemos ahora como la que teníamos antes. Y por último, es el lenguaje, que es un sistema de signos que a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. La posición del lenguaje distingue a los humanos de otros animales. Estamos de acuerdo de que todos los animales tienen un lenguaje entre ellos,
pero los humanos llevamos el lenguaje de una forma más sofisticada. Un ejemplo de esto pueden ser los monos de Beret, que tienen en información de estudios, se han visto cómo ellos se comunican por medio de llamadas de alerta, que cada una significa para algo diferente. Pero lo que nos caracteriza es que la comunicación vocal de tales animales carece de gramática compleja y una alta expresividad que no maneja. Eso es lo que nosotros desarrollamos y hace que nuestro lenguaje sea sofisticado y mucho más explícito. La capacidad comunicativa puede evolucionar por la cultura y la evolución biológica. Son características que hacen que la plasticidad fenotípica promueve la persistencia de un nuevo entorno. En el lenguaje, si nos basamos, este está mencionado que cambia rápidamente y que es un objetivo en movimiento, y que la selección natural puede adaptarse a los objetivos en movimiento, que la adaptación en sí puede ser muy rápida si existe cierta variabilidad dentro de estas. Para hablar de la evolución cultural y el cambio lingüístico, depende de la frecuencia de uso y tamaño con el que la población o la cultura de estas lo maneje, para así determinar si se evoluciona y se mantiene o si se rechaza y se borra mientras pasan los años. El marco coevolutivo permite integrar la evolución biológica y cultural para desarrollar cierta comprensión de la evolución del lenguaje. Esto nos hace querer decir como objetivo es que el lenguaje, intentar vernos cómo el lenguaje se adapta al cerebro y el cerebro se adapta al lenguaje. Bueno, ahora a continuación del video de nuestro artículo les voy a hablar sobre las diferentes gráficas e imágenes que tiene nuestro video. Como muy bien ya se había explicado, vamos a hablar sobre la evolución cultural y el cambio lingüístico que depende de la frecuencia de su uso y el tamaño de la población que encontremos. También vamos a hablar sobre el marco coevolutivo que nos permite integrar la evolución biológica y cultural para desarrollar una comprensión de lo que es la evolución del lenguaje. Y como muy bien ya sabemos, el lenguaje se adapta en el cerebro y el cerebro es el que ayuda a adaptar al lenguaje. En la figura 1 vamos a tratar de analizar lo que es la coevolución entre el lenguaje y la capacidad que posee el lenguaje. Las flechas que van hacia arriba, toda esta parte, son la evolución y la habilidad que tiene el lenguaje. Y la parte de abajo es la evolución del lenguaje, que esto genera una coevolución. Sin la habilidad del lenguaje y la evolución del lenguaje, no se tendría la coevolución del lenguaje. Aquí lo vemos desde la parte gramática y desde la parte universal, lingüística universal. ¿Qué busca esto? Controlar las presiones de evolución. Las presiones de evolución vendrían siendo el uso que se le da al lenguaje. Por lo tanto, si no tenemos una presión de evolución, o sea, si no usamos el lenguaje, esta capacidad y esta habilidad se va perdiendo. En la primera gráfica buscamos la evolución entre el lenguaje y la capacidad del lenguaje. En la siguiente gráfica vamos a tratar de analizar lo que es el espacio lingüístico a través de las muestras que intervienen entre el espacio unidimensional de la comunicación. Aquí vemos el lenguaje X y el lenguaje Y. En estos vemos cómo se guardan los diferentes agentes, que este sería el agente I y el agente J. Cada lenguaje es un punto en el espacio lingüístico. Estos agentes del lenguaje, el agente I y el agente J, son lenguajes innatos que previenen del genotipo, donde ellos podrían ser iguales o mayores a 0. Esto lo vemos en lo que es la plasticidad lingüística, que estos procesos pueden ser o positivos o negativos, depende su evolución cultural o su evolución genética. Esto lo evalúan, que son las diferentes interacciones lingüísticas en sus estructuras lingüísticas. Estos agentes lo que van a buscar en relación es generar un espacio lingüístico entre el agente X y Y,
y aquí lo vemos reflejado en la plasticidad fenotípica del lenguaje. En la gráfica 3 la vemos compuesta por la parte A y por la parte B. La parte B lo que hace es evaluar la evolución a través de la cultura. Como vemos aquí tenemos estos agentes que son los rojos, y estos nos muestran cómo es el proceso completo de la comunicación y cómo se divisa a través de los rasgos positivos, que a su vez nos muestran el espacio lingüístico, que es lo que genera esta parte. En la parte B de nuestra gráfica vemos la división del proceso del lenguaje. Aquí lo que hacemos es que tomamos el lenguaje en dos a través de estos diferentes tipos de agentes y lo vemos evidenciado o divisado en los eventos culturales a través de los diferentes procesos que tiene el lenguaje, y lo catalogan a cada uno de ellos con los agentes del lenguaje. En la gráfica 4 voy a hablar lo que son los ejemplos del proceso evolutivo. En la parte A vemos los puntos instantáneos del lenguaje, que vemos la expresión de la plasticidad y cómo se expresa, y las habilidades del lenguaje y la expresibilidad del lenguaje. Las habilidades del lenguaje es esta parte ahí, y la expresibilidad del lenguaje es la parte LX. Esto lo vemos expresado a través de los puntos de evolución. Estos puntos de evolución los encontramos en la expresibilidad del lenguaje, que son las líneas verdes que vemos en esta gráfica, y en los agentes que inician el lenguaje, que serían estas líneas rojas, y los diferentes tipos de los rangos del lenguaje, que serían las líneas azules. Estos rangos de plasticidad del lenguaje fenotípico generan un lenguaje a través del